Raúl, tú bien sabes que yo tenía posición en Bracer y que cuando salió la K vendí rápidamente. Gracias a Dios me salí en verde, pero qué mal, con lo bien que pintaba todo esto. Hemos hablado de esta empresa antes. Nos gusta esta empresa. Los últimos movimientos... A ver, he puesto ampliación de capital y reducción de confianza. Reducción aún más si cabe de confianza. Porque... Una forma de decirlo, sí. La verdad que... La verdad que van bien cortos. Como bien decía el Gwen, he aquí subrayado los anteriores directos donde comentamos cosas de Embracer. No fue en el vídeo este de los cortos. Arabia Saudí amenazando a los cortos. Ahí, no sé si fueron 45 o 50 minutos que comenté yo lo que es Embracer como empresa, no entrando a números, solo hablando de los estudios que tenían, la historia, etcétera, etcétera. Y una semana después, en el directo que hicimos con Gabriel, que vino también Krevix para la parte de Embracer, pues nos estuvieron comentando qué es lo que había pasado y su tesis alcista. ¿Por qué se había desplomado el valor? Claro, entre un vídeo y otro bajó un 50%, si no recuerdo mal. O a lo mejor ya había bajado un 50% cuando hice yo. Creo que había bajado justo antes. Sí. Así que pues ahí tenéis para poneros al día, si alguien tiene curiosidad por la empresa, aunque es verdad que es muy seguida en la comunidad, sobre todo porque pues bueno, es una de las principales posiciones de Gabriel en sus fondos. Y bueno, la verdad que el 5 de julio, 17:30, es decir, a cierre de mercado, pues anuncian esta ampliación de capital de 2 billones. A traición, básicamente. No, bueno, a traición no, porque fue un miércoles. A traición, como hace Angeliki, es un viernes por la noche. Sí, porque te jode el fin de semana. Eso es de mala persona. Eso. Esto es un miércoles, pues a cierre. Comunican que quieren ampliar, pues esto, 2 billones de SEC, que al cambio actual son unos 184 millones de dólares. Y esa misma tarde... Bueno, ¿Cuánto capitaliza? Esto es un 6%. O sea, capitaliza como... No te lo puedo decir. Lo que capitaliza ahora. Pues no es poca ampliación, ¿eh? Bueno, no es mucha, un 6%. No es terrorífica, pero no es... A tener en cuenta, pero... Okay. ¿Por qué están haciendo esta ampliación? A ver, fíjate, aquí en el comunicado te dicen que el 13 de junio, que hicieron un comunicado, he perdido la palabra, una reestructuración de lo que iba a ser el negocio. Se fijaron un objetivo de deuda de 10 billones de SEC para finales de este año fiscal, ¿vale? Pues bueno, pues un mes después de fijarse un objetivo de 10 billones de deuda, han decidido ampliar 2 billones de capital y bajar el target de deuda en vez de 10 billones a 8 billones. Es decir, que el dinero de la ampliación de capital se lo van a quedar los que tienen la deuda de Embracer, los bancos. Entonces el tema es, vamos a entrar a ver qué ha podido pasar para que los bancos les pidan ampliar capital, pues esto es evidente que es un tema bancario. Y ¿se ha saltado un Covenant o algo? Ahora entraremos. No voy a hacer spoiler. Pero bueno, en el mismo... He hecho spoiler yo, lo siento. No se va a hacer spoiler a sí mismo. Claro. Exactamente. Pero en el mismo comunicado, o sea, a mí todo esto me parece muy grave, pues digo, es una crisis de confianza, porque tú no puedes decir en el mismo comunicado que haces una ampliación de capital que operativamente y financieramente la empresa lo está haciendo bien este trimestre. Lo que te dicen, que sobre todo por la salida de Daisland 2, que ha sido un éxito total en ventas, van a cumplir las expectativas que se marcaron, que es si no me equivoco, es entre 7 y 9, su guidance para este año es entre 7 y 9 billones de SEC de EBITDA ajustado.
Claro, pero eso, lo uno o lo otro. O sea, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Cómo puedes Vale, decir las pues dos cosas en el mismo comunicado? vamos a ir paso a paso. Bueno, esa misma tarde, fíjate, 23:40, ya por la noche, ya habían cerrado el ACA, fue todo súper rápido. Y pues eso, cerraron a un precio de 25 SEK por acción, que esto era un descuento, si no recuerdo mal, entre el 9 y el 10% respecto a lo que había cerrado esa tarde. Es un descuento, vamos a decir, normal en este tipo Operaciones. de transacciones, sí. Más cosas que decir, por eso, la dilución a 25 SEK es 5 y pico, casi un 6, que pues bueno, siendo negativo, o sea, no es una cosa pequeña, pero tampoco es algo Cataclísmico. enorme, pues te deja esa dilución, ese mal sabor de boca, porque lo comentaba mucha gente en el Discord que cuando sacas la carta del ACA, sácala solo una vez. No hagas que no haya miedo después de sacar una ampliación de capital de que pueda haber otra en el futuro. Y esta ampliación de capital la realidad es que no soluciona nada, porque te baja el target de deuda de 10 billion a 8. No es una disminución, vamos a decir, significativa. Entonces, Pero el miedo en el cuerpo a los accionistas ya se lo has metido. correcto. Entonces, si amplían capital, pueden haber aprovechado y haber, yo que sé, ampliado el triple, que hubiese sido un 15% de dilución. Y ya te solucionan los problemas futuros con la deuda. Porque preguntaba a Gwen si había sido un tema de que les había saltado un covenant o algo así. A ver, en la propia presentación anual, que es hace 3 meses, ellos decían que tenían... ¿Cómo traducirías tú esto? Bueno, La parte es a que de subrayo. amarillo, que tiene espacio de maniobra suficiente. Vale, pues eso. Pues, sus covenants estaban Para respecto a los covenants, tienen espacio de maniobra. pues sus covenants estaban a 2,5 veces deuda respecto al EBITDA. Y es verdad que 2,5 veces deuda respecto al EBITDA es mucho más margen del que les ha hecho tener que hacer esto. Entonces, bueno, la verdad es que parece curioso, ¿no? Que en 3 meses de tener espacio de maniobra de sobra a la realidad de comas el ACA. Entonces, a ver, más cosas. El programa de reestructuración, esto es lo único que ha pasado desde el último vídeo que hicimos al respecto. Es bueno, lo que se le pedía un poco en ese momento es que Lars, pues bueno, hiciese algo y la empresa empezase a ser más, operar de manera más optimizada, teniendo más sinergias y aumentando la eficiencia. Y pues bueno, el tema, ¿qué pasa con...? Si bien te digo que esto el mercado se lo tomó muy bien y al final, Este tipo de desde la bajada del 50%, la empresa rebotó un 30 o así, o un 40%. Eso pues bueno, fue totalmente así. También metieron dos puestos más técnicos que yo creo que hacen falta en la empresa. Metieron 2 puestos buenos, reiteraron el guidance entre 7 y 9 billions, reducción de costes, aquí te ponen sus números, que a ver, en verdad parte de los números es un poco de creer, ¿no? Porque te dicen que de otras iniciativas plantean sacar 2,7 billones de ahorro, que al final 2,7 billones es más que lo que han ampliado, para que te hagas la idea. Y una vez más, ya esto en junio, Gwen, mira lo que te dice. Dice que Embracer Group está perfectamente dentro de los límites que los covenants requieren. Así que... Sí, o sea, todos los acuerdos que tienen para sus deudas y sus préstamos están perfectamente dentro de sus covenants. O sea, que no deberían tener ningún problema. Correcto, y que esperan, pues claro, tienen que refinanciar porque parte de la deuda, que ahora la enseñaremos, les vencía en agosto de este año. O sea, perdón, les vencía en agosto del año que viene y querían refinanciarla un año antes, que suele ser lo habitual. Y que tenían la intención, que no había ningún problema, etcétera, etcétera. Hay que decir que, si bien esto lo he visto yo, también en el Discord lo puso aquí el usuario Albert Stonk, lo de los covenants.
Mm. Y pues bueno, a ver, esto pinta, a ver, la realidad es que pinta muy mal, porque es que no tiene nada sentido. No tiene nada sentido no tiene nada sentido que digas hace un mes que no vas a tener problemas para refinanciar y pase un mes y refinancies y te obligue el banco que te refinancia a hacer una ampliación de capital. No sé cómo. Porque es que no hay otra. Es que no hay otra forma de verlo. Que no haya sido el banco que te tiene que refinanciar la deuda que te vence el año que viene, que te ha dicho, oye, que no te refinancio todo, que te refinancio. Para que te refinancie tienes que Aquí emitir el capital. problema, aquí el problema más que falta de dinero o problemas con la empresa, aquí el problema es que no es una actitud que inspire confianza, porque Bueno, como bien aquí dices, hay muchos problemas, bueno. Aquí hay muchos problemas. Aquí hay muchos pero me problemas. refiero, es una cuestión de confianza, ¿no? Si dices una cosa y al día siguiente haces otra, Bueno, sí, la confianza. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es complicado con todas estas cosas que han ido pasando, que bueno, muchas las conté en el primer vídeo y otras, pues sobre todo lo de la ampliación de capital que estamos comentando ahora, es que, o una de dos, o Lars es un inepto, Lars es el dueño el de la CEO. empresa, Pero, principal accionista que tiene todo su patrimonio ahí metido, o y sea, aparte, deberíamos pensar que Lars con su carrera no es un inepto, porque le hemos visto hacer no, o cosas sea, muy bien durante claro, mucho tiene, tiempo. tiene pinta o sea, ha cometido muchos errores de rookie, de primerizo, vamos a decir, de ser naif, porque al final toda esta falta de capital, todo viene arrastrado de no cerrar el famoso deal transformativo que iba a cambiar la empresa, etcétera, etcétera. Hmm. Porque eso hubiese dado directamente en el momento de firmarlo cash sano, que es lo que necesita la empresa, porque va bastante corta de generación de caja y al final acaba así. Es que es un drama, porque es que aquí, por cojones, alguien ha tenido que hacer algo muy mal para que tú hace un mes digas que no vas a tener problemas para refinanciar y pase un mes y tengas problemas para refinanciar, porque entre medias, si ha pasado algo, ha sido positivo, que es Claro. el desempeño de las ventas de este triple A. Ya. Y para colmo, los siguientes que vienen ahora tienen buena pinta. O sea, tienen buena pinta. Sí, tienen un line-up de juegos ahora por salir muy potente. Entonces, pues ya te digo, yo. Es que claro, es que piensa que si hubiesen, si se hubiesen, o sea, si hubiesen sido previsores, por así decirlo, podrían haber levantado capital hace 3 meses, que para levantar 2 billion hubiesen tenido que emitir la mitad de acciones. Porque estaba más del doble la Claro, cotización. claro. Entonces, aquí hay un terrible fallo de previsión o de ser ingenuo, de que te falta experiencia para negociar con los bancos o lo que sea. Y aquí te han crujido, para colmo, por lo que sabemos a día de hoy, que esto suele, pues bueno, dentro de las malas noticias suele ser una esta mini positiva, que es que a la ampliación de capital acudan los miembros del management y por lo que sabemos a día de hoy no ha acudido nadie, Lars no ha acudido al ACA. Sí que es verdad, ojo, que muchos insiders estuvieron comprando en los 20, pero parece que a la ampliación de capital no han ido. Entonces, Queda feo, ¿eh? no sé, es que son todo, no sé si decir red flags, pero hay mucha tarjeta amarilla, sí, Sí. muchas cosas mal hechas y las cosas, Y dan mala espina, ¿verdad? es que las cosas que se hacen mal, arreglarlas necesita luego mucho tiempo hacer las cosas bien. Sobre todo es una cuestión de confianza. Sí, mira, lo comenta, claro, es que, mira el comentario, pone Leolo Sí, dice, se tiende Camaleone. a idealizar el modelo sueco de gestión descentralizada cuando lo que hay detrás es un modelo de no gestión. Claro, es que en su momento eh, se hablaba bien de que Lars se ponía a comprar empresas que en gran parte pagaba con acciones que estaban muy caras y daba como poco rienda suelta. Y ahora, pues no, ahora tiene que optimizar porque si no, no salen los números, no hay generación de caja y como se apalancó mucho para hacer según qué adquisiciones que pagó con cash sano y no con acciones, pues ahora estamos como estamos. E insisto, la situación de la deuda, teóricamente, si te crees los números de Embracer, no es especialmente grave porque
su deuda neta, que es pues bueno, la caja menos la deuda, son 15 billion de SEC ahora mismo. Y ellos en su guidance plantean hacer 8 billions de EBITDA ajustado. O sea, que está a menos de 2 veces EBITDA ajustado y ese EBITDA ajustado es después de haber bajado el guidance un montón de veces, 4 o 5 veces, que es un guidance que técnicamente deberían debatir. Porque es relativamente no demasiado optimista. Porque no es demasiado optimista, porque Dead Space ha salido bien y bueno, el juego de los marines tiene buena pinta también. Tiene buena pinta, sí. A ver, así que el otro vídeo, estas fueron mis reflexiones del vídeo que hice yo en su momento. Y a ver, poniendo a posteriori, ¿no? Aquí nos ponemos la gorra de capitán totalmente a posteriori, desde la barra de bar. La parte de esta primera de autocrítica, gestión del guidance y tal y cual, yo creo que por lo menos ha hecho un esfuerzo. O sea, aquí le podemos poner que sí, ha hecho un esfuerzo con el plan de reestructuración que habrá que ver si lo cumple. Pero bueno. Una medalla por participación. Sí, de momento, un mes después parece que ha hecho algo. Hay que ver si funciona. Lo de las sinergias de los subsectores no ha habido tiempo. Estaría bien que vendiesen. O sea, claro, es que a estos múltiplos es mejor que vendan estudios a que amplíen capital. Que eso es otra. Bueno, probablemente a mí me da que esto no se lo esperaban, tener que ampliar capital, porque si no hubiesen vendido antes. Claro, pero vender un estudio no es una cosa que hagas en 2 días. Ampliar capital es algo que puedes hacer más rápidamente. Exactamente. Les está viendo todo de cara a estos pobres. Así es. Al revés, no de cara. Literalmente, mira, bueno, literalmente, proverbio español. Sí. A perro flaco, Dios le ayuda. Bueno. Entonces, pues bueno, a ver. Es que soy optimista. No sé, yo. Es que hay que darles, hay que sacarle una tarjeta roja, que no puedes actuar así. ¿Sabes? No puedes actuar así porque. Es que todo esto está muy lejos de hacer las cosas decentemente bien. Mira, dice nuestro José, dice, no todo lo turbio es chino. Y yo añado, pero todo lo chino es turbio. Ya está el buen metiendo baza. Ya te pillarán ya. Tú haz broma. Ya. Te encontrarás un día un par de comisarios ahí del partido en Londres y te vas a cagar encima. Están en todas partes, ¿eh? Tú sabes cuando escuchan todo y saben todo, güey. Ríete, pero tú sabes cuando estuve saliendo con una chica china y ya estaba, en un momento hace 3 años de esto. Y sigo convencido a día de hoy de que era un espía. La mandaron para que me sacara secretos de mi trabajo. ¿Y lo consiguió? Bueno, se consiguieron cosas. Seguimos. Pues eso, bueno, que al final esta ampliación de capital, más que disminuir aún más la confianza, no arregla nada, porque ¿qué estás bajando de 15,6 billion de deuda neta a 13,6? Es que no hay mucha diferencia, tío. Si asumimos que no son completos ineptos. Vamos a partir de la base de que no son completos ineptos. No, vamos a ver. Dentro de las partes en las que puedes dividir a un management, está alineado, ¿vale? Pues está alineado, tiene muchas acciones. Tienen una trayectoria de hacer M&A que en el pasado les ha ido bien. A ellos se les daba muy bien esta estrategia de tener una empresa que cotiza a un premium bastante elevado respecto al sector e ir comprando empresas privadas. Correcto. Eso les ha funcionado. Es lo que es bueno, Lars. Correcto. Pero ahora estamos en un escenario en el que eso no lo puedes hacer porque la cotización está hundida. Tampoco puedes tirar de deuda porque ya has visto que estás apalancado hasta un punto en el cual has tenido que ampliar capital para repagar deuda. Y tiene que hacer todo lo que no ha hecho hasta ahora, que es optimizar, hacer eficientes ciertas cosas, vender productos que sean non-core, reestructurar
buscar deals como el de Microsoft, quien quiera que fuese el partner que no salió, todo eso hasta ahora o no lo ha hecho o lo ha hecho mal. Y luego está la parte financiera, en la que tampoco tiene que haber aquí alguien que sepa hacer un Excel en condiciones, porque si no esto no pasa. Ya. Pues insisto, es que tú no puedes decir hace un mes que van de sobra y un mes después tienes que ampliar de capital porque no ibas de sobra, cuando en ese mes no han pasado tampoco cosas especialmente relevantes. No ha pasado nada, que sepamos. Ya te digo, la sensación que me da a mí, esto ya es opinión personal desde la barra de bar, es que amplía lo mínimo que le ha obligado el banco de turno, porque esa es otra, que es una de las críticas que más razón hay, que es que los créditos que tiene Embracer en las presentaciones anuales hay muy poca info del interés que pagan. Realmente solo sabíamos eso, que los covenants eran a 2,5 veces EBITDA. ¿No son muy transparentes con eso? Podrían serlo mucho más. Entonces, pues yo qué sé. Que hay muchas empresas que son así, pero no es positivo. Al final, cuanto más transparentes sean, mejor. Porque ni siquiera te dicen, o sea, ni siquiera se sabe el tipo exacto que paga Embracer de deuda. Lo tienes que sacar a posteriori. Porque sabes la deuda neta que tienen y sabes lo que van pagando en impuestos porque lo ponen las presentaciones. Así que ya te digo, esto es tarjeta amarilla y avisado que a la próxima es roja, a la próxima a la calle. O sea, es que no le puedes dar mucho más margen. Yo creo que la confianza hay que ganársela y Aparte, no se la está ganando. Esto es muy sencillo. El problema es que la confianza se construye durante 5 años y se destruye en una tarde. Sí. Y ha creado confianza, pero ahora mismo el banquero de la confianza está bajo. Vamos, estamos cortos de confianza, Porque ya, claro, es que al final, insisto, toda esta situación de problemas masivos la ha creado Lars dando por hecho que se iba a cerrar ese deal, ese partnership. Claro. Porque si se cierra eso, nada de esto hubiese pasado. Pobre hombre, todo mal con esa. A ver, con que esa sí, unión. que está muy alineado, que a él le interesa hacer las cosas bien, pero que esté alineado no tiene por qué implicar que un resultado positivo. Lo único que va a implicar es que no te va a robar, no va a haber esos intereses ocultos, oscuros que vemos en otras empresas. Así que pues no sé qué decirte, la verdad que arete esta ampliación de capital. Poco esperable. También puse aquí es como estamos. Esta es la caída de cuando. Es que fíjate, que fueron 2 caídas, esta y esta. Yeah. O el rebotillo que te dije después del plan de reestructuración, que la llevó casi a 30, ojo, la llevó a 28, 29 o así. Ampliación de capital a 25, abrió a 25 al día siguiente y cerró a 24. ¿Qué se puede sacar positivo de todo esto? Pues no sé, la verdad. Poco, porque, insisto, la ampliación de capital no soluciona los problemas de deuda. Quizá que el inversor institucional está dispuesto a meter pasta a 25 y que los mínimos de 20 no los vamos a ver a corto plazo otra vez. Pues yo qué sé, a lo mejor sí. Yo de positivo veo que la acción está a 24 y que igual sigue metiendo juegos, no pasan más cosas raras y dentro de 3 años está muy por encima. Sí. A ver, el punto de estar en el pozo es que en el pozo ya estás. Y claro. A ver, ojo. Exacto. Ojo que haya bajado, yo no sé cuánto ha bajado desde máximos, a lo mejor un 90% o un 80%. Que haya bajado un 80% no significa que no pueda bajar otro 80% más, Sí, lo de eso no puede también hay que bajar decirlo. más, recordemos que es el error número 1 de entrar en bolsa. Claro. Aquí lo que tienen que hacer es trimestre a trimestre ir demostrando. Y de momento, Ciprés, es que no han demostrado nada, es que tarjeta amarilla. De momento no vamos bien. Pero ya te digo, el prospecto de los juegos que van a sacar es que tienen buena pinta. Deberían de ser buenos resultados. Eso es la parte positiva. Claro, entonces, a ver, de esto que podemos aprender de este AK,
hay que pedirle a Lars que dé muchos más detalles de la deuda que tiene. Porque yo no te sé decir si han mentido. Para que no haya más. Claro, pero invasivas. yo no sé si esto es mentir o es un poco rollo Pedro Sánchez, ¿sabes? Que no miente, pero manipula un poco la Pero cambia de realidad. opinión. Cambia de opinión. Cambia de ¿vale? opinión. Claro. Pues claro. Mira lo que dice Fernando Gamir. El problema es que ampliar capital a ese nivel de la acción es comprar capital muy caro. Claro. Claro, pero es que nadie más te da capital. Y si quieres reducir la deuda, además, sí. No te queda otra. Aquí el tema es que el free cash flow que genera la empresa ha sido muy bajo los años anteriores. Pero claro, también es verdad que han invertido mucho. Así que lo que hace falta es un entorno normalizado en el que no tengan que meter mucho CAPEX para ver cuánta caja genera Embracer, porque a día de hoy es una absoluta incógnita. Total, porque es que han comprado demasiados estudios. Han comprado tantas cosas que tú esto no sabes lo que genera. Claro, porque cada estudio y cada juego, analizar esta empresa es complicado por eso. Tienen demasiadas cosas. Exactamente. Y claro, es que la empresa no tiene nada que ver con lo que era hace 4 años. ¿Sabes? No es como. No es como los cementerios de Ciprés. No. A ver, pocas cosas, ¿eh? Son como mis cementerios. Pregunta Lelo. Perdón. Leolo, Camaleón. Perdón. Pido perdón. Está fino hoy, ¿eh? Estoy fino hoy, sí. Estoy cansado. ¿Los gamers creéis que los AAA que anuncian realmente los son? A mí me parecen normalitos. Veo mucho ruido respecto al de Space Marine. El Space Marine tiene ese una. tiene pinta de que va a vender como la casitos. Es que yo También no piensa sé. que acaban de lanzar la nueva edición en Games Workshop del juego y ha entrado muchísima gente al mundillo. Entonces, eso va a alimentar las ventas de Space Marine. Si es un juego bueno, van a vender como churros. ¿Qué te iba a decir? Claro, es que depende de lo que considero un triple A, porque yo no sé tú. Nosotros tres no es que seamos muy jugadores, ¿no? Entonces, No. pues a No lo de mejor anymore, no. nos pueden sonar los triples As más triples As del año, tipo el Zelda nuevo que sacaron. Pero, por ejemplo, el Dead Space ha vendido muy bien. O sea, perdón, el Dead Space. El Dead Island ha vendido muy bien, el Dead Island 2. Al final es un tema de números y lo bueno es que las ventas las vas sabiendo porque te las van diciendo ellos trimestre a trimestre. Sí. Y claro, no hace falta que te salga un Zelda. Aunque te salga un 10% del Zelda ya tienes el año solucionado. Así es. ¿Hay alguna pregunta más? La verdad que... No veo muchas preguntas por aquí. Bueno, lo que dice Manu, Bueno, Rujano, pregunta toda la Juanma razón. que se habían recomprado Embracer. Que yo sepa, no. Esta empresa lo que hacía era emitir acciones para comprar otros estudios. Para ir. Veo aquí una pregunta muy buena. Te dejo leerla, Raúl. Vale. Vale. Está pidiendo el GIF del camión. Te pregunta Eduardo Sean que necesitamos un especial China. Vale. Bien, no hay problema, tú. Pues la ponemos a parir. Yo voy ahí a dar malos argumentos. Tú vas a acabar picando piedra en el Taclapacán. Me van a mandar otra espía que me achuche. Ya lo estoy viendo. Así que eso, chicos, lo que hay que hacer es ver trimestre a trimestre si esto lo van cumpliendo. Ir siguiendo las ventas de los AAA que sacan este año. Y así más cosas que traiga. Bueno, sí. Agradecer a Albert Stone, porque al final este comentario es muy bueno, lo de los Covenants. Pues tengo por aquí. Sí. Aquí Rodrigo Benedetti hizo hace un mes, cuando sacaron el de la reestructuración, un escrito sobre Embracer, hablando sobre todo del tema de la deuda. Yo creo que en el tema de la deuda tiene toda la razón. Yo creo que está muy bien ver lo que opina la gente que no que lo ve con muchas dudas en Embracer. Creo que suma.
ver opiniones negativas y esta está bastante bien estructurada. Yo hay cosas en las que personalmente no concuerdo, pero bueno, en otras, la verdad que yo creo que sí que tiene razón. Y pues eso, chicos. A perro flaco todos son pulgas. Yo la verdad que tarjeta amarilla para las. No. Este año está nominado peor CEO del año, ¿eh? Joder. Sí, es que la ha liado mucho, ¿eh? ¿Cómo era lo que decía el Capi? Que es un management vino cosechero. No, yo es que no creo que sea cosechero. Pero este año la ha liado por todos lados. Hombre, pues cosechero. Le damos un vino cosechero. Le damos un vino cosechero, se lo en vez de mandamos allí. un palo fino de estos. Palo fino. No era así, ¿cómo se llamaba? No lo sé. Tres palos. Ay, sí, ¿cómo se llama? Tres palmas. Tres palmas. No, pero un fino cortado, es que habla. Un palo cortado. Pues un palo fino, claro. Un palo fino. Es un management palo fino. Hostia, cómo te escucha el Capi, te mata, ¿eh? No, pero bueno, es que como no escucha podcast, ni siquiera el suyo, pues este ya es algo. Os digo una cosa más y ya si queréis acabamos con esta parte, y es que Embracer ahora mismo está en una situación en la que dentro de, yo qué sé, 4 o 5 años diremos que esta zona era evidente compra, un punto de evidente compra, sí. o que era un punto de evidente venta. O sea, no va a haber medias tintas. Pero eso, Raúl, no me hagas pensar. Eso no tengo ninguna duda. Es que además es que no tengo ninguna duda. Yo creo que se recupera, esto va a recuperar fuerte y no descarto tampoco que se hunda. Si no genera caja esto, va a seguir teniendo problemas con la deuda y tendrán que ampliar más dinero más abajo. Ok, ¿cuándo sería un buen momento para decidir si va en una dirección u otra? Por ejemplo, en el próximo informe trimestral, si vemos que esto no produce caja después de haber lanzado un par de juegos. La clave es hacerle minuto y resultado trimestre a trimestre a los números, sobre todo de generación de caja real, ¿no? Y sobre todo no creerte, bueno, te puedes creer los ajustes, pero tienes que entenderlos, lo que ajustan y por qué lo ajustan. Porque es que ya te digo, es que la forma que tienen, es que si el Capi viese o José viesen el tema de cómo gestiona esta gente el goodwill cuando hace adquisiciones, es que es criticable, cuestionable. Traca, ¿no? De traca no, es cuestionable. Pero ya te digo, si esto genera caja, si esto empieza a generar caja y se diluyen los problemas de deuda, esto va a tirar para arriba. Bueno, pues lo sabremos, haremos un seguimiento poco a poco cada mes, cada trimestre. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? Hostia, 2 horas. 2 horitas. Traía noticias breves también hoy, pero claro, Ciprés se me ha alargado mucho de tiempo. Venga, pues. A ver, yo no tengo noticias breves. Prisa. No tengo ninguna prisa. Noticias breves la semana que viene, chicos. Nos vamos. Hombre, no, ¿cuánto crees que tarda esto? No, si no, no es mucho. O sea, traigo el... ¿Tienes prisa? Es que no, pero léelo, güey. Sácalo. This time is for real. This time is for real. Very soon. El Gola very is finally at soon. catalyst stage. O sea, que el catalizador en Gola viene very soon. Stiefel dice esto, nada menos. Bueno, este es el informe que calentó. Este ha sido el informe que le ha subido un 10% con el precio objetivo de $34. Pues, para mí los quiero. Y fíjate. Si se pone en 34 este año, me da una alegría. Lee esta línea, bueno. Lee esta línea, el management pinta muy confiante de que va a haber un anuncio antes del final del año. Y que podría ser incluso en los próximos earnings, mitad de agosto. Poca broma. Estamos hablando de very soon, ¿eh? El very soon más very soon. Very soon. La realidad, chicos, es que acabará 2023 y Gola no habrá anunciado nada. Joder. Es que son expertos en no hacer bien las cosas, pero que se retrase todo mucho. Al final, no por nada, sus negocios son en África. Ya. Bueno, también traía lo del comentario de Ponto de las elecciones de los Países Bajos. Bueno, de esto hemos hablado un poco antes. Esto ya hemos hablado, esto nada. Bueno, chicos, eso han abierto aquí el melón otra vez, de que no van a renovar los contratos
y que van a pasar a... Los rusos nos van a dar 0 gas. No se van a renovar el año que viene los contratos a largo plazo. 0. 0. Para mí esto es... 0 patatero. Pues bueno, a ver. Podrían haber cortado los contratos ya si van en serio, ¿sabes? Bueno, pero, a ver, una cosa es no renovarlos y otra incumplirlos, ¿sabes? Claro. Porque tienen que renovar el... Pero bueno, para mí en la práctica es lo mismo. Al final... Dice Juanma respecto a Golar que llegará antes que las recompras de Angeliki. Yo estoy dispuesto en el evento de Momentum de este año. Para el evento de Momentum de este año se habrá pasado algo de lo siguiente. Lo primero será el deal de Afentra cerrado. Que esto es, vamos a decir, relativamente posible. Inminente, Que pase. very soon. Claro. El anuncio de Golar, según Stifel, a tiempo, porque el evento en principio será en noviembre. Y la recompra de Angeliki, que en principio lo mejor es esperar que algún día durante nuestras vidas las veamos. Bueno, pero eso, lo de Angeliki no lo veo pasando en 2 meses, precisamente. Y el evento No tiene pinta porque en relación a Angeliki, y ya iba tocando, finalmente, chicos, se está acabando ya el optimismo en el dry bulk. Los precios de los barcos están bajando todos los meses. Y es que si China no tira, sin China no hay paraíso. Ya. Sé de qué me hablas. Pero ojo Ciprés, que no he puesto la noticia, pero sí que he leído que el número de vuelos está ya por encima de 2019. Sí. Así No, sí, el que ojo turismo, que... servicios, sí. Pero la parte industrial no tira y la parte de la construcción tampoco, así que... No, Bueno, y la parte de la construcción tampoco tiene pinta que vaya a tirar, la verdad. no va a tirar así a lo grande en los próximos meses, ¿no? Eso con que no baje más, ya te puedes dar con un canto en los dientes, ¿sabes? Y para acabar traigo por lo que fue el drama de los 30 minutos desde que salió el anuncio hasta los 20 o 30 minutos de abrir mercado, porque, pues bueno, Valeura comentó que han tenido que parar la producción de uno de sus pozos porque el FSO había contactado con una boya. Y Una boya. bueno, abrió. Sí, está comentada en el Discord. Es un poco. Para colmo la sonda es que pasa. A ver, O sea, no del momento. FSO. Vuelve a empezar. ¿Cómo que se golpeó con una boya? Bueno, pues comenta, léelo subrayado, bueno. Floating storage and offloading vessel FSO. El tema es que esto no es grave, que técnicamente unas 2 semanas estará... pero dice que, bueno, que sí, que se golpeó con una... Bueno, no es una boya, perdona. Es una Catenary Anchor Leg Mooring. Poca broma. Mooring es un amarre. ¿La llamaría señora boya? Señora boya. Mooring es amarre. Entonces, Catenary Anchor es como un ancla. A ver, yo no sé nada de barcos, ¿no? Pero debe ser un... Eres nuestro capitán hoy. Que soy de Madrid, y no vi el mar hasta que tenía 20 años. Debe ser algún tipo de... No, pero espérate, creo es que... un sistema con el que se deben quedar agarrados a la superficie del mar, la superficie al fondo del mar. Entonces se debió dar un golpe con eso, pero bien dice en el párrafo siguiente que no hubo descarga, o sea, no hubo... no cayó ningún hidrocarburo, no hubo ningún escape de hidrocarburos, nadie fue herido y no se rompió nada. O sea que sí, se dieron un golpe, un susto, pero no una cosa gravísima. No, ya te digo, empezó bajando un 10% y acabó la sesión subiendo un 6, creo, un 5. Abraza la volatilidad, señor Wen. Y hasta aquí. También es verdad que el oil, no hemos hablado del oil, pero ojo el oil, ¿eh? Ojo el oil. Oye, me ha Juanitera, gustado. Esta sección de noticias cortas me ha gustado mucho, ¿eh? Mira, esta es una imagen que subió Datin de la monoboya con la que técnicamente se ha golpeado el barco. Pues eso es el famoso Catenary
Anchor Mooring Leg. Poca broma. Así que el capitán de ese barco sí que no tiene que estar muy bien para que se haya golpeado con la esta. Y sí, el Brena 78-79, ¿eh? Ojo. Al loro. Ojo. Poca broma. Los saudíes ahí defendiendo el precio. Con uñas y dientes, vamos.